Muy bien, pues vamos a iniciar con el tema de hoy, que como les dije, voy a repetirlo, vamos a, vamos a hacer una pausa en nuestra serie del fruto. La semana pasada vimos el primer capítulo, ¿no? De la primera parte de la serie del fruto, pero hoy vamos a ver un tema alusivo a la Semana Santa, a la resurrección, puesto que estamos en este periodo de tiempo. Luego del 1 al 7 de abril tenemos vacaciones, así que hasta el 8 de abril que regresemos, vamos a continuar con nuestra serie de El Fruto. Esto no es la primera vez que nos pasa, estamos en medio de una serie y se interpone algún día eh, que tenemos que hacer algo para que pues estemos conectados, ¿verdad? Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Independencia, Navidad, etcétera. Muy bien, entonces estamos en este tema, la importancia de la resurrección. La importancia de la resurrección. Versículo de memoria, 1 Corintios 15:32, que dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. 1 Corintios 15:32. 1 Corintios 15:32. Dice la introducción, la palabra domingo viene de dos vocablos latinos, dominicus, que significa Señor, y dies, que significa día, es decir, día del Señor, y corresponde al primer día de la semana, ¿ok? Esta es la palabra domingo, para que pues entremos a veces ni siquiera sabemos el por qué, ¿verdad? Pero la palabra domingo viene de esta palabra dominicus o domini, ¿verdad? De ahí viene la palabra dominio, de ahí viene la palabra domar o domesticar, que habla de una autoridad y significa señor, ¿ok? Dice la introducción que fue el emperador Constantino quien en el año 321 decretó este día como el día oficial de descanso para todo el Imperio Romano, siglo IV, ¿verdad? Y cambió el día del sol por Dominicus Dies, es decir, el día del Señor. Hasta el día de hoy, incluso en inglés, sabemos que domingo es Sunday, día del sol. ¿Por qué? Porque los romanos adoraban el sol y el domingo era el día de adoración al sol. Entonces, Constantino cambia el día del sol por el día del Señor, por el Dominicus Dei. Y la contracción de la palabra, de las dos palabras, en algún momento de la historia evolucionó en nuestro lenguaje a la palabra domingo. Pero básicamente domingo significa día del Señor, un día reservado para el Señor. ¿Y por qué hizo este cambio Constantino? Se cree que más del 35% del Imperio Romano ya era cristiano para entonces, y los cristianos ya tenían 3 siglos reuniéndose ese día, y dado que Constantino simpatizaba con el cristianismo, hizo este cambio. Bueno, hay un grupo de cristianos o de personas que, eh, aquellos que se apegan mucho a las raíces hebreas, ¿no? Son esos hermanos que, bueno, no sé si ponerle entre comillas hermanos, ¿no? Que ya no dicen Jesús, ahora dicen Yeshua, ¿no? Y ahora ya no dicen Espíritu Santo, hablan del Ruach Kodesh. O ya no dicen Apóstol Pablo, dicen Rabí Shaul o Paulo, ¿no? Entonces, bueno, ya no están un poquito orientados a las raíces hebreas y pues ellos alegan que nosotros estamos siguiendo una conspiración católica para denigrar el Shabbat, que es el cuarto mandamiento, para denigrar el Shabbat y entonces que adoremos al sol. Eso es lo que ellos afirman. Pero es completamente erróneo, es completamente erróneo.
El día de reposo o el día de descanso o el día reservado para la reunión de la iglesia no lo decretó Constantino. Ya los apóstoles, ya los cristianos tenían 3 siglos reuniéndose los domingos. Esto no lo hizo Constantino. Constantino solo lo oficializó en su imperio, porque era obvio que la mayoría de su imperio ya estaba practicando el domingo como día para reunirse. Entonces, ellos alegan que nosotros estamos en una conspiración para denigrar el Shabbat. Ahora, ¿qué podemos decirle Shabbat? No es el tema, pero vamos a mencionar. ¿Estamos violando el Shabbat los cristianos porque nos reunimos el domingo y no el sábado? De ninguna manera. Porque el Shabbat en el antiguo pacto ciertamente era un día de 24 horas que iniciaba a la puesta del sol del viernes y terminaba a la puesta del sol del sábado. Sí, eso sí era en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, el Shabbat no es un día de 24 horas. En el nuevo pacto, el Shabbat es un estado de nuestra alma. Yo entro al Shabbat cuando estoy en Cristo. Cristo es el Señor del Shabbat. En otras palabras, yo tengo 28 años viviendo en el Shabbat, porque yo acepté a Jesús el 17 de junio de 1995 y desde ese día hasta hoy cumplo el mandamiento del día de reposo, porque estoy en Cristo, porque he reposado de mis obras, ya no busco salvarme, confío en la obra consumada, terminada, completa y suficiente de Cristo en la cruz. No le pongo componendas a la salvación, no le agrego nada a la salvación. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, el verdadero Shabbat es estar en Cristo. Ahora, la reunión del domingo no tiene nada que ver con el concepto del Shabbat. La reunión dominical es una costumbre apostólica. Ciertamente no es un mandamiento, pero sí es una costumbre apostólica. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Punto número 1. ¿Qué término? ¿Quién usó el término Día del Señor en la Biblia? En la Biblia. ¿Quién usó este término en la Biblia? Según Apocalipsis 1:10. Yo quiero que me escriban aquí en los comentarios quién escribió Apocalipsis. ¿Quién escribió Apocalipsis? Entonces dice Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí está. El día del Señor. ¿Quién escribió estas palabras? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Quién escribió estas palabras? ¿Quién escribió estas palabras? Dice Gaby Núñez, Juan, el apóstol Juan. Muy bien contestado. También contestó la pastora Leti, Omar Briceño, Elisa Costa, Edgar Orellán, Cintia García, Shanti, Alicia, Wilma, Ángel. Bueno, todos. Se ve que ustedes van a fuente de vida porque contestaron bien. Sí, el apóstol Juan escribió Apocalipsis. Entonces, respondemos el primer punto. ¿Quién usó el término Día del Señor en la Biblia? El apóstol Juan. No fue Constantino quien designó el domingo como día reservado de reunión para los cristianos. Fueron los apóstoles que lo hicieron como una manera de recordar la resurrección del Señor. Juan simplemente mencionó algo que ya era ampliamente sabido en el siglo I, ¿ok? Así que cuando nosotros vemos en el contexto judío, los días de la semana no tenían nombre. Era primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. Y el único día de la semana que tenía nombre era
el Shabbat. ¿Mm? Entonces, en la Biblia no aparece la palabra domingo. En lugar de la palabra domingo aparece el primer día de la semana. El primer día de la semana corresponde al domingo. Y entonces nadie usó ese término, el día del Señor, em, en los evangelios, en la primera, a inicios de la iglesia cristiana. Recuerde que la iglesia cristiana comenzó en el año 30 o 33 después de Jesús, después de Cristo. Los evangelios se escriben en los 60, 70 y el Apocalipsis se escribe 90, 95. Entonces, los apóstoles de la primera mitad del siglo primero, los de la iglesia temprana, ellos no usaban el término día del Señor, usaban el término primer día de la semana. Pero posteriormente se popularizó el término día del Señor. Así que el apóstol Juan está usando el término día del Señor para referirse al primer día de la semana, un término ya muy popular en ese momento de la historia. ¿Qué hizo Constantino en el siglo IV? Simplemente oficializó lo que ya era una costumbre apostólica proveniente del siglo I, practicada por los seguidores directos de Jesús. Y esa es la razón por la que nosotros también nos congregamos el domingo. ¿Y por qué el domingo? Ahora lo vamos a ver. Punto número 2. ¿Qué día resucitó Jesús según Marcos 16:9? Bueno, yo sé que usted lo sabe, pero sus discípulos a lo mejor no lo saben, así que vamos a Marcos 16:9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿cuándo? El primer día de la semana. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que Jesús resucitó el primer día de la semana. Hay una corriente por allá tendenciosa que dice que Jesús resucitó martes, miércoles, el lunes. No, no, no. Que estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. No fue así. Sí lo dice la Biblia. Estuvo, así como estuvo el profeta Jonás en el vientre de un pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Pero no está hablando en sentido literal, porque la Biblia no puede contradecirse. Un principio de hermenéutica nos enseña que los versículos difíciles de entender son aclarados por los versículos explícitos. Entonces, es normal, es obvio, es fácil entender que si Jesús muere el viernes en la tarde, justo antes de que termine el Shabbat, y él resucita al tercer día, viernes, segundo día Shabbat, tercer día domingo. ¿Ok? Entonces, Jesús categóricamente podemos afirmar que resucita el primer día de la semana, el domingo. No sé dónde podría estar la controversia, si está muy claro en la palabra de Dios. Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo, y los 4 evangelios que se escribieron más de 30 años después hacen especial énfasis en este hecho. Lo dice Mateo en Mateo 28:1, lo dice Marcos en Marcos 16:9 y 16:2, lo dice Lucas en Lucas 24:1 y también lo recalca Juan en Juan 20:1. Así que, ¿por qué los evangelistas están remarcando ese hecho? ¿Por qué? Porque ellos quieren dar una enseñanza. Acuérdese que la primera iglesia, y nosotros también haríamos bien si hacemos lo mismo,
Dice la Biblia, dice el libro de los Hechos, creo que es Hechos 2:42 o 46, por allá, dice el libro de los Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué dice la doctrina de los apóstoles? ¿Por qué no dice la doctrina de Jesús o la doctrina de Dios? ¿Por qué dice la doctrina de los apóstoles? ¿Por qué? Porque con base en los conocimientos y las revelaciones que recibieron los apóstoles de primera mano de la persona directa de Cristo y del Espíritu Santo, ellos, los apóstoles, definieron ciertos órdenes, ciertos parámetros de funcionamiento de la iglesia, y eso es la doctrina de los apóstoles. Reunirse en un domingo no es un mandamiento, pero sí es una costumbre apostólica. ¿Mm? Es como que digamos, es como que digamos, pues bueno, en Fuente de Vida hay ciertos parámetros para el noviazgo. A ver, búsquelos en la Biblia, ¿dónde están? No están, pero es la doctrina, los parámetros, los estándares de nuestra iglesia. Obviamente no son inventados, están debidamente fundamentados en principios bíblicos. Así que la iglesia del primer siglo caminaba bajo la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles, en su sabiduría, en su entendimiento que tenían de la resurrección, decidieron reunirse domingo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. No se me desespere, hermano. No se me desespere. Comenta Cintia García, los judaizantes, no maestros de raíces hebreas, ya no son nuestros hermanos porque han decidido anular la cruz de Cristo para regresar a las obras. Sí, por eso dije que son nuestros hermanos entre comillas. Y también no reconocen la deidad de Cristo. Yo podría agregar al comentario de Cintia que ellos no reconocen la deidad de Cristo. ¿Ok? Ajá. Ángeles Benítez recalca por la mañana, así que hay que congregarse en la mañana, ¿no? Está bien, sí. Ok. Mm. Comenta Cintia, ¿eran días judíos de tarde a tarde? Sí, sí, el día de los judíos terminaba a la puesta del sol. Por eso Jesús, cuando muere en la cruz, lo bajan rápido porque ya se está poniendo el sol. Porque de otra manera, al ponerse el sol ya empezaba el Shabbat y ellos no podían cargar el cuerpo. No podrían cargar el cuerpo y llevarlo. Entonces ellos rápidamente se mueven, hablan con Pilatos, les autoriza a bajar el cuerpo y lo meten al sepulcro antes, antes de que caiga el sol. Y bueno, el día de reposo también tiene que ver con Jesús en el sepulcro, ¿no? Y bueno, ahí sí es de tarde a tarde, ahí se manejaban. El primer día de la semana, dice María Borges, sí. El primer día de la semana, el domingo, sí. Ok, muy bien. Entonces, aparte, dice acá el texto, aparte, también el primer día de la semana, o sea, aparte de que ya vimos que los 4 evangelios recalcan que Jesús resucitó un domingo, aparte, Jesús apareció a los discípulos camino a Emaús. Jesús apareció a sus discípulos estando las puertas cerradas en Juan 20:19 y 8 días después, es decir, otro domingo, apareció por segunda vez a puertas cerradas cuando Tomás creyó. Iba a poner también cuando Jesús aparece en la orilla del mar de Tiberias. Yo tenía entendido que también era domingo, pero realmente busqué en todo el pasaje de Juan 21, y no encontré, así que mejor no lo pongo para no errar, pero pudiera ser que también cuando Jesús aparece en el mar de Tiberias, también era domingo. ¿Y qué cree? El Espíritu Santo también llegó un domingo. Un domingo también llegó el Espíritu Santo y ese es muy fácil de
concluir, puesto que Pentecostés viene de la palabra 50, de ahí viene la palabra penta, ¿verdad? Penta en griego, 50. Y entonces el día de Pentecostés, o sea, el día de los primeros frutos, se contabilizaba de la Pascua 7 semanas, 7 sábados más uno. Entonces tenemos 49 días más uno, de ahí viene la palabra Pentecostés, ¿ok? Entonces, después de cada Shabbat, del Shabbat en que Jesús muere en la cruz, es decir, cuando Jesús está sepultado, ese Shabbat, 7 Shabbats más uno. Obviamente después del Shabbat, más uno es el primer día de la semana. Así que el Espíritu Santo también vino, llenó la casa donde ellos estaban reunidos un domingo. Entonces, bueno, yo soy muy práctico, hermanos. ¿Para qué le buscamos, no? No, que vamos a reunirnos. Bueno, no es pecado, no es pecado, pero ¿para qué le buscamos? ¿Para qué cambiar? Es lo que yo le diría a los políticos que gobiernan nuestro país. ¿Por qué vas a cambiar algo que ya está bien? ¿Por qué el afán de querer cambiar solamente por el hecho de querer cambiar? No, no le veo el caso. Ese es el progresismo. El progresismo, la palabra progresismo, eh, 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 evoca digamos, un progreso, un avance. Entonces, el progresista se siente avanzado, evolucionado, se siente el progresista. Pero es un completo error. Porque el progresista piensa que todo lo que es nuevo es mejor que lo antiguo por el simple hecho de ser nuevo. Entonces, si yo le pongo a usted una fila de celulares en una mesa, una fila de celulares, le pongo allá el Nokia ese de botoncitos y pantalla verde, aquellos antiguos de este tamaño, con su antenota, y así le voy poniendo evolucionados hasta el iPhone, no sé, el iPhone 15, el iPhone más moderno. ¿Usted cuál va a escoger? Pues obviamente usted va a escoger el iPhone 15, es el más moderno, porque en la tecnología, casi al 100%, no al 100%, pero casi al 100%, se cumple el principio que lo nuevo es mejor que lo antiguo. Casi, no en todo. Pero eso es en la tecnología. En el mundo de las ideas, no es así. En su momento, el nazismo fue una idea nueva, el comunismo fue una idea nueva, ¿m? Y los 10 mandamientos se establecieron 1500, 1700 años antes de Cristo. ¿Y qué está vigente hoy? ¿Dónde está el nazismo? ¿Dónde está el fascismo? Y el comunismo ya está probado que es una falacia. Y entonces ese afán de muchos políticos de querer cambiar las cosas solamente por pensar que lo nuevo, lo moderno es mejor que lo antiguo, es una falacia. No sé por qué le estaba diciendo esto, pero bueno, ya le di una cápsula informativa de la política. Pero bueno, ya me acordé por qué lo decía. ¿Por qué cambiar algo que está bien? Si nosotros tenemos el domingo ya como un día de descanso, de reposo para la gente no trabaja, bueno, ¿por qué cambiarlo? Bueno, pero ahí está. Muy bien, punto número 3. Punto número 3. Por esta razón, los apóstoles acostumbraron reunirse el domingo. Sí, ¿por qué? Porque Jesús resucitó un domingo, Jesús se les apareció un domingo, domingos fueron los días que Jesús se les apareció, domingo llegó el Espíritu Santo y ellos dijeron, bueno, pues, ¿para qué cambiamos algo que ya está bien, no? Y el domingo ellos consideraron reunirse. Inciso A, ¿qué día se reunieron los discípulos de Troas? Hechos 27. ¿Se acuerda ese pasaje cuando Pablo está predicando hasta la medianoche? Ustedes se quejan que yo a veces tardo una hora predicando. Bueno, Pablo disertó más de 6, 8 horas hablando
en esta ciudad, en Troas. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se reunían? El primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Ahí está, dele gracias a Dios de que nosotros solo tardamos 1 hora. Entonces, la respuesta del inciso A es domingo. ¿Qué día se reunían los discípulos de Troas? Domingo. ¿Qué día se reunían los discípulos de Corinto? Vamos a verlo. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Cada primer día de la semana, lleven la ofrenda y que la guarden allá en la iglesia para que cuando yo llegue me la entreguen todos. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se reunían los hermanos de la iglesia de Corinto? El domingo. Inciso B es domingo. Pero la Biblia no nos da un mandamiento explícito al respecto. Reunirse el domingo es una tradición apostólica, no un mandamiento. ¿Pecamos entonces si en vez de reunirnos domingo lo hacemos otro día? No, no pecamos. Lo importante es saber por qué los discípulos lo hicieron y la razón fue para conmemorar semanalmente la resurrección del Señor. ¿Ok? Esa fue la razón. Entonces los apóstoles establecen un estándar, establecen una costumbre. Los apóstoles, los originales, Pedro, Juan, Santiago, Natanael, Andrés, los originales, los apóstoles que caminaron con Jesús, que lo vieron 40 días resucitado, hablándoles del reino de Dios, ellos establecen un patrón. Luego viene el apóstol Pablo, que no fue de los 12, que no caminó a Jesús y que no conoció a Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra. El apóstol Pablo, que tiene una mente amplia, que tiene una mentalidad de mundo, los demás eran más tradicionales, pero Pablo tenía una mentalidad más amplificada, puesto que él tenía las dos nacionalidades, era griego, era romano y también era hebreo. Entonces Pablo era un cuate con una amplitud en su forma de pensar. No Pablo, siendo un hombre con una mente tan amplia, pudo haber hecho otra cosa, pero no lo hizo. Respetó el patrón apostólico. Respetó el patrón apostólico. Claro, era obvio, era práctico en ese tiempo, puesto que Pablo, muchas de sus iglesias, Pablo, acuérdese que en sus viajes misioneros se metía a la sinagoga a predicar. Y cuando Pablo predicaba en las sinagogas, cuando alguien decía, queremos saber más de esto, te espero mañana en mi casa, te espero mañana en donde estoy. Así que no es una invención de Constantino, no es una conspiración católica para derogar el Shabbat, no es un invento occidental, es una costumbre apostólica. ¿Es pecado si no lo hacemos el domingo? No. Pero ¿por qué cambiar algo que ya está bien? No lo entiendo. ¿Por qué cree que es importante? Dice el punto número 4. ¿Por qué cree que es importante el tema de la resurrección de Jesús en la fe cristiana? Vamos a compenetrarnos. Acuérdense el principio de hermenéutica que aprendimos en la clase de homilética. Tenemos que interpretar
para poder aplicar. No aplique, sino ha interpretado. ¿Y qué estamos haciendo acá? Estamos interpretando el texto, los textos, para poder aplicar. Entonces, ¿por qué es importante la resurrección? El tema de la resurrección. Bueno, los apóstoles, ¿por qué decidieron reunirse el domingo? ¿Podían hacerse otro día? Sí, lo hacían de hecho en otros días. Pero ¿por qué ese día? ¿Por qué le dan importancia a la resurrección? Le daban importancia a la resurrección. El domingo era un día para conmemorar la resurrección del Señor, puesto que el Señor resucitó un domingo, un primer día de la semana. Entonces, los apóstoles lo hicieron. Hay que preguntarnos por qué. Por, por el rol fundamental que, que juega la enseñanza de la resurrección en el ámbito de la fe cristiana. Es importantísimo. Vamos a leer el texto y ahora contestamos. Dice, la resurrección del Señor es la base de nuestra fe, la razón del por qué hacemos lo que hacemos, la garantía de que esta vida no es la definitiva, sino que hay una vida mejor después de esta. Entonces, ¿por qué cree que es importante el tema de la resurrección de Jesús en la fe cristiana? Porque la resurrección de Jesús, escuche, escuche. La resurrección de Jesús es la garantía de que el reino de Dios, de que la vida venidera es verdadera. Ay, ¿qué hay después de la muerte? No lo sé, no lo sé. Ay, que bueno, tenemos a alguien que ya cruzó esa línea y regresó para decirnos y para mostrarnos, y hay testigos oculares que lo vieron y lo experimentaron, lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, lo que escucharon nuestros oídos, porque la vida se nos manifestó. Es lo que dice el apóstol Juan. Lo que hemos visto y oído, eso les testificamos. Somos testigos, dijo Juan, directos. No me lo contaron, no lo vi en internet, no, yo estuve allá. La vida se nos manifestó. La vida de Dios, la glorificación de Jesús se nos manifestó. Entonces no es una fábula que hay una vida, que hay un reino, que hay una vida después. No, no es una fábula, es una realidad. Y alguien ya cruzó la línea y ha regresado a decirnos, hey, yo soy la garantía, yo soy la muestra, yo soy la evidencia de que lo que dice mi Padre es verdad. Por lo tanto, den sus vidas a esto que vale la pena. Como decía John Wesley, gastad y gastaos por el evangelio. Ese rol juega la doctrina de la resurrección en la vida del creyente. Si quitamos la resurrección, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Mm? ¿Qué queda? Queda una linda filosofía humanista para que usted tenga una linda vida en esta tierra y tenga 2 autos en la puerta, una casa de 2 pisos y una pantalla con un control remoto. ¿Es eso lo que queda? Una vida buena onda, una vida linda. Qué bonito, qué lindo. Eso es lo que queda. Si usted saca la resurrección, ¿qué queda? Pues el cristianismo sería similar al budismo. El budismo también es lindo.
El Feng Shui también es lindo. El yoga te trae paz, también es lindo. Ah, las doctrinas orientales también son lindas. El karma, la acupuntura, todo es lindo también. ¿Mm? Y el cristianismo estaría a un ladito de todos ellos como una opción más. Pero el cristianismo no es una linda filosofía de vida. Que eso se ha convertido ahora, eso es otra cosa. No es eso, no es eso. El cristianismo, el cristianismo anuncia, chicos, este barco se está hundiendo. ¿Mm? Este barco se está hundiendo. Es como los del Titanic, ¿verdad? Se empezó a hundir el Titanic y la gente estaba en el restaurante, estaban bailando, los músicos estaban tocando. Ah, no pasa nada. Pero al rato estaban todos mojados. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio. No eche raíces en esta vida. No estamos en contra de la bendición. No estamos en contra que usted tenga un buen auto, una buena casa, un buen trabajo, un buen ingreso, pero no viva para eso. No viva para eso. No viva para eso. Viva para Jesús, porque todo eso en un segundo pierde su valor. Mm. La base de nuestra fe, dice Alicia Pérez, amén. Yoli Mora comenta, la resurrección es la base de nuestra fe, nuestra esperanza de la vida eterna, amén. Jesús es la garantía, Yoli, es la garantía. Jesús está diciendo, así como yo soy, así vas a ser tú también. Cintia comenta, y la visión en el infierno, así que ellos creen también, pero muy tarde. Por eso la promesa de Abraham es por fe, ¿sí? Los que llegan al infierno, cuando ellos llegan, saben que todo era verdad. Saben que ellos negaron a Jesús cada segundo de su vida. Gaby Núñez, porque es la garantía de que hay una vida eterna por medio de la resurrección. Sí, esa es la base y el centro de nuestra fe. Y el punto número 5 dice, según 1 Corintios 15:32, que es el verso de memoria, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Según 1 Corintios 15:32, ¿qué pasa con nuestra fe si le quitamos la resurrección? ¿Qué respuesta pondría? ¿Qué pasa con nuestra fe si le quitamos la resurrección? ¿Qué pasa? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Quitamos la resurrección, como los saduceos, no hay resurrección. Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Aquí está el infierno, aquí está el cielo, aquí la haces, aquí la pagas, aquí siembras, aquí... Eso es lo que decían. Y ellos no creían en la resurrección. Entonces, pero esas son las doctrinas de hombres, por no pegarse a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al evangelio, hermanos? Si le quitamos la resurrección, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Dice Cintia, vana fue nuestra fe. ¿Qué queda? Sería en vano, dice Lulú, creerle sería en vano. Sería todo nulo, dice Gaby Núñez. Bueno, ¿qué quedaría? Quedaría una linda filosofía religiosa, cristiana, occidental. Sé bueno, pórtate bien, sé lindo, canta lindo. Bueno, únete a los optimistas porque, no seas negativo. Eso quedaría. Un grupo de mensos haciendo tontería y media que no tiene sentido. Eso es lo que quedaría. No habría fe, no quedaría nada de nada, dice Alicia Pérez Villegas. Alicia Martínez, creerles sería en vano. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda si quitamos la resurrección de Jesús? Se da cuenta, se da cuenta. La intención apostólica de reunirse en domingo, se da cuenta la importancia
la importancia que los apóstoles le dieron al día domingo como un día simbólico, que iba a tener un objetivo. No olvides lo más importante. ¿Mm? Seríamos culpables de nuestros pecados, dice Leti Navarro. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Lamentablemente, en muchos círculos cristianos hoy en día, no habría ningún cambio. Qué fuerte es esto que estoy diciendo. Lamentablemente, para muchos cristianos, la resurrección o no la resurrección, o la no resurrección, no marcaría ningún cambio. La vida seguiría igual. Leti Navarro comenta, no queda esperanza. Lady Pérez, nuestra fe está muerta. Candy Carrillo, no quedaría nada, seríamos como el mundo sin diferencia. Sas, dice Cintia. Omar Briceño, vive tu vida y que solo tenemos una, dice un dicho popular, sí, orientado al pecado, ¿no? Sí, nada. Una linda religioncita, bonita y humanista, buena onda quedaría. Es todo lo que quedaría. Lamentablemente, en la mayoría de los círculos cristianos está así. Vamos a ver qué dice el texto de abajo. Pablo hizo todo lo que hizo porque sabía que esta vida no era la definitiva. El cristianismo pierde su valor y se reduce a una mera filosofía humanista cuando le quitamos la resurrección. Y no es lo que está pasando en nuestros días. Los apóstoles entendieron el peligro de esto y decidieron tomar el primer día de la semana como un día simbólico para reunirse y recordar este hecho que le da cimiento a nuestra fe y nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Se da cuenta la importancia? ¿Por qué los apóstoles establecieron simbólicamente el primer día de la semana? ¿Por qué los apóstoles partían el pan? Porque ellos sabían que la resurrección de los muertos era la base de nuestra fe. La resurrección de Jesús es la garantía de que esta vida no es la definitiva y hay una vida millones de veces mejor que esta, después de esta. Y ellos sabían también, hermanos, que lo peor que le puede pasar a la iglesia cristiana era sacar la resurrección de su teología y entonces ahí quedaríamos simplemente como un lindo grupito con nobles sentimientos y palabras lindas, pero sin poder, sin vida, sin dirección. Y eso es lo que pasa. Por eso me gusta respetar, aunque sabemos que es una tradición de la Semana Santa, me gusta respetar el domingo de resurrección porque aunque sabemos que Jesús no resucitó necesariamente ese domingo, pero tenemos que mantener la enseñanza de la resurrección en nuestras vidas y no caer en el banalismo de este mundo que dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cerramos entonces con el recuadro de la derecha que dice el domingo de resurrección. ¿Por qué la Semana Santa cae en fechas diferentes cada año? Porque la Pascua está sujeta al calendario hebreo, que es lunar, y el calendario nuestro, el gregoriano, es solar. Por lo tanto, las fechas de Pascua y Semana Santa varían para nosotros de año en año. La fórmula para sacar el domingo de resurrección es la siguiente.
Es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de marzo y que no coincida con la Pascua judía. Gracias a Dios, otros calculan esta fecha por nosotros. Aún así, no sabemos exactamente qué domingo resucitó Jesús y no es importante saberlo. Lo que es importante es entender el valor que su resurrección tiene para nuestra fe. Es la garantía de que esta vida no es la definitiva, sino que hay una vida millones de veces mejor después de esta. 1 Corintios 15:32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Amén. Pues aquí está, hermanos. Aquí está la enseñanza de esta semana. Qué bonito es que podamos sentarnos en familia, los que van a salir a la playa, los que van de vacaciones, que lleven esta enseñanza, que se sienten los niños allá en una tarde, se abre la Biblia, se da el tema, para que los niños entiendan también todo lo que hacemos. Así que va a ser de bendición, yo lo sé. Este domingo, no sé, las demás iglesias de Fuente, yo creo que sí van a celebrar Santa Cena, pero en Tella vamos a celebrar la Santa Cena conmemorando la resurrección del Señor, que es la base de nuestra fe. Así que vamos a tomar este tema alusivo a la Semana Santa, Domingo de Resurrección, luego tenemos vacaciones del 1 al 7 de abril y continuamos con la serie de los frutos, el fruto a partir del 8 de abril. Amén. Así que hermanos, les animo, les exhorto a que tengamos valores eternos. Vamos a confiar en el Señor, que esta vida no es la definitiva. Mire cómo se va arrugando acá la piel, aquí abajito, aquí ya un poquito pelo, ¿no? Y uno hace ejercicio y no baja. Entonces, esta vida no es la mera mera. Vamos a confiar en el Señor y vamos a esforzarnos para obtener una mejor resurrección. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, gracias te damos por esta palabra, bendecimos esta palabra y te pedimos, Padre, que nos enseñes la importancia, la trascendencia para que nosotros seamos entendidos de los tiempos y que podamos vivir en tu voluntad. Padre, bendigo a todos mis hermanos que se conectaron el día de hoy y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues los que toman el curso de homilética para predicadores, la cuarta entrega la vamos a dar en 24 minutos, así que les espero a los alumnos de homilética para que sigamos con el curso. A los demás, Dios les bendiga, nos vemos, bye bye, saludos, buenas noches y muchas bendiciones a todos. Nos vemos.